COVID-19 ha modificado por completo la rutina del mundo. La incertidumbre también se contagia. El miedo de salir a trabajar y todo, a salir a la calle y luego... Consuelo y alegría. Parte número 3, el miedo de José. Estaremos mirando en la escritura en el libro de Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 24. Y hoy quisiera comenzar narrándoles una historia que me sucedió a mí personalmente, en la cual no supe cómo responder. El miedo se apoderó de mí y las circunstancias cambiaron de mal a peor. Esto me sucedió en 1987, cuando apliqué para la residencia por medio de la amnistía. Yo cumplía con todos los requisitos para aplicar por mi residencia, con la excepción de 3 meses de los cuales yo no podía comprobar que estaba en este país. Por lo cual el oficial de migración me negó a mí mi residencia, dándome 5 horas para que yo regresara con una carta firmada para que pudiera yo comprobar que esos 3 meses alguien me había sostenido. Al salir de la oficina, quiero decirles que yo no supe qué hacer. El miedo se apoderó de mí y la incertidumbre se apoderaron de mí y no supe cómo responder. Sabía que lo que el oficial me estaba pidiendo humanamente era imposible para hacer. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento en su propia vida. Yo quiero que piense cuando usted ha tenido miedo, cuando ha dejado que el miedo lo domine sus pensamientos. Hay miedos con los que estamos luchando. Yo sé que usted lucha con miedos en este momento. ¿Qué estás haciendo para enfrentar tus miedos? Ahora, yo quiero comenzar incluso este día haciéndote una pregunta. Ahí donde estás, con el grupo que tú estás reunido en este momento, quiero que le hagas esta pregunta. Pregúntale a los que te rodean, ¿a qué le temes? ¿Cuál es ese temor que tú tienes? Yo te voy a dar un minuto para que puedas pensar en esta pregunta. Hazlo, por favor. Pregúntales a este grupo, a los que te rodean, ¿a qué le temes? ¿Cuál es ese temor que tú tienes? Regresamos en un minuto. ¿Respondiste? ¿Les pudiste hacer esa pregunta? Mira, yo estoy seguro que al igual que yo has tenido momentos donde tus temores han sido tan fuertes que no sabes qué hacer. Yo sé que a todos nos ha ocurrido algo que nos ha causado miedo y ansiedad. A lo mejor es ese examen médico que estás esperando y que no sabes el resultado. O a lo mejor aplicaste por un trabajo y esperas que te lo dé y no te lo dan, o sea, te lo niegan. A lo mejor es un examen de la universidad de la cual esperas pasar, pero no puedes hacerlo. A lo mejor es un hijo o una hija que tú esperas con ansiedad que llegue, pero nunca llega a casa. ¿Sabes qué? El temor ocurre cuando menos lo esperamos, de la manera más inesperada. Pero sin embargo sabemos que existe una solución. La semana pasada hablamos del miedo del rey Herodes. Hoy estamos hablando de José.
cómo enfrentaron sus temores los dos. Ambos crearon planes como conducto de sus miedos, pero ambos también tomaron decisiones distintas en respuesta a su temor. Antes de que abramos la Biblia, yo quiero darte un pequeño contexto de esta historia. En el tiempo de la historia, antes del nacimiento de Jesús, era común que los padres entregaran a sus hijos en matrimonio. Lo que ellos hacían, los padres decidían que el novio y la novia podían negociarse en contratos nupciales. Después de esto, hacían ellos una pequeña ceremonia en la cual los padres los declaraban comprometidos y eran considerados casados, o sea, marido y mujer, aunque en realidad ellos continuaban viviendo con la familia por un año. Esto los hacía ellos para que demostraran el compromiso y la pureza, donde toda la novia tenía que comprobar que podía abstenerse por este año. Pero si terminaba embarazada la novia, durante ese periodo quedaba claro que no se había respetado la pureza y se podía anular el matrimonio. O sea, el novio podía declarar un certificado de divorcio o podía llevarla ante los tribunales, ser apedrada y hasta darle muerte. Así se demostraba, ¿verdad?, que la pureza de ella había fallado. Pero si ella se había mantenido pura, lo que el novio hacía es que invitaba para que hicieran un seguimiento hasta llegar a su casa. Y luego, después de que lo seguían a él, al llegar a su hogar, se consumaba la ceremonia. ¿Ok? Y ahora era así declarado que el matrimonio había concluido con los requisitos de ese tiempo. Ahora, con eso en mente, miremos lo que más de cerca la palabra en este pasaje, en el primer libro del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 24. Y la palabra del Señor dice de esta manera: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, no quería exponerla a vergüenza pública y resolvió divorciarse de ella. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Ahora yo quiero que entiendas que no sabemos mucho de José. Lo que sabemos es que es mencionado 17 veces y únicamente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, o sea, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Incluso no se registra ninguna palabra de José. No dice que José habló, porque la palabra nos dice que cuando el ángel habló con José, lo hizo en sueño. No sabemos exactamente, ¿verdad?, si hubo palabras de José. Es lo poco que sabemos de José. Lo que podemos hacer es examinar la situación y ver dónde comenzó este miedo de José. Para eso quiero que me acompañen nuevamente a leer los versículos 18 y 19 de aquí mismo de Mateo capítulo 1. Y la palabra dice así lo siguiente: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y el versículo 19 dice: como José, su esposo, era hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Ahora, quiero que pensemos esto. Lo que está diciendo, antes de que terminara el tiempo de un año que debían abstenerse, nos dice que María había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, debemos de entender esto. Estas eran personas reales que vivieron en esta tierra como tú y como yo actualmente. Y lo interesante es que tenemos información privilegiada sobre todo esto. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos lo que va a pasar. Sabemos que José no se divorció de María. Pero lo que sí también sabemos es que José no sabía nada acerca de la obra del Espíritu Santo que embarazaría a María, o sea, que quedaría embarazada por obra de Dios. Lo que sí sabía es que él estaba enamorado. A pesar de que las bodas eran hechas por medio de los padres, parece que José verdaderamente amaba a María. Estaba casado con la chica que él se había enamorado. Y él no estaba aún con ella. Él sabía que el bebé que venía no era de él porque no había estado con ella.
O sea, quiero que pienses, que pongas en perspectiva. Todos los sueños que ellos tenían, de repente se tuvieron que estropear. O sea, qué pesadilla. Ella le cuenta y le dice una locura que ahora estaba embarazada por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo responderías tú? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías cuando la chica de la que estás enamorado te diga que está embarazada y que no hay forma que ese bebé sea tuyo porque no ha habido relación? Yo pienso que haría lo mismo que José. Le diría a María, ¿sabes qué? Esto se acabó, yo quiero el divorcio. Yo no puedo seguir contigo. Mira, te quiero mucho, pero eso es demasiado para mí. Y ¿sabe qué? Actualmente el divorcio incluso sucede por cosas incluso menos que un embarazo. No se necesita descubrir que una mujer está embarazada ahora para divorciarse. Es simplemente como no somos diferentes de caracteres, con eso es suficiente para que ahora nos otorguen el divorcio. José no sabía qué hacer. Él estaba muy asustado. De esos temores que yo no sé si alguna vez has tenido tú, ese dolor que te duele hasta el estómago. Ese momento en el que descubres tú algo en lo que no sabes cómo responder. Eso que te causa dolor hasta el vientre. Que tus pensamientos están por todos lados y no piensas con claridad. Pero esto fue lo que sucedió con José. Y nuevamente acompáñame a mirar el versículo 19 de Mateo capítulo 1. Dice la palabra, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Ahora, aquí había simplemente dos opciones. Lo que José podía hacer era, de acuerdo a la Palestina del siglo I, la única opción que él tenía era entregar a María a las leyes para que fuera apresada y apedreada y hasta la muerte. Pero con la ley romana, que era la que regía en ese tiempo, ahora lo que él podía simplemente es llevarla delante de él. Podría escribir un certificado de divorcio frente a algunos testigos y terminar con la relación y dejar que ella siguiera con su vida. Pero la palabra nos dice que José era un hombre justo, que quiere decir que era un hombre amable, que era un hombre tierno y que era un hombre misericordioso. Estaba tan enamorado de María que no quería que ella estuviera dispuesta a que fuera expuesta a la vergüenza pública. Así que secretamente quería terminar con la relación, o sea, con el matrimonio. Él simplemente la quería entregar a su familia para que ellos comúnmente eligieran qué hacer con el adulterio. Tenía miedo, en otras palabras, de la vergüenza pública. Tenía miedo de ser acusado y también tenía miedo de violar la ley, porque la palabra describe que era un hombre justo. Eso significa que seguía la ley. Y según las costumbres de esa época, el adulterio la haría incapaz de permanecer casada con José. O sea, en otras palabras, quería guardar la ley y ser amable con ella. Era lo que había decidido José. La amaba genuinamente, en otras palabras. Su amor por ella fue demostrado incluso por sus acciones, porque si miramos verdaderamente, él no creó ningún escándalo público, porque dice que él lo pensó, simplemente fue un pensamiento que pasó por su mente. Tampoco la llevó a ningún juez. Él decidió no hacer nada de eso. Ahora, es fácil aferrarnos a nuestras convicciones cuando las cosas van bien. Pero ¿sabes qué? Cuando se presentan circunstancias difíciles, tendemos a doblar nuestros planes y aún nuestras convicciones. José no hizo eso. Él no llegó a ese grado. ¿Sabe qué? Actualmente la gente deja a sus cónyuges por menos de un embarazo. Hoy te pueden terminar la relación simplemente con agarrar tu teléfono y buscar con las personas que te conectas. Pero José no hizo eso. Entonces, ¿qué? Ahora, no tenemos ninguna indicación. Yo quiero que pienses en el contenido de la historia. No sabemos de qué momento cuando María le dice a José que está embarazada, al momento que José lo medita en el sueño dejarla. No sabemos nada de eso, pero podemos mirar nuevamente el versículo 20 y 21 de Mateo capítulo 1. Y la palabra dice de esta manera: pero cuando él estaba considerando hacerlo, se apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le darás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, yo quiero que tú pienses, tú tienes un plan. Pero luego se aparece el ángel y te dice que lo que quieres hacer es exactamente contrario al plan que tú tienes.
Ahora, si yo fuera José, yo pienso que le estaría diciendo al ángel, óyeme, vas de regreso y le dices a Dios que yo ya tengo un plan, que no quiero cambiar ese plan, que no voy a recibir a esta mujer que ya está mancillada, que trae un bebé que no es mío y que no voy a tomar yo a esta mujer por esposa. Dile a Dios que ese plan no puede ser conmigo. Ahora, yo sé que Dios se ríe de nuestros planes. Yo sé que a lo mejor, ¿verdad? Podemos tener unos planes bien claros, pero recuerde, tenemos que tener planes flexibles. Porque si Dios dice algo diferente, debemos de hacer lo que Dios dice. Así como José podemos tener un plan. Pero ¿sabes qué? Sucederá algo que nos empujará a un nuevo plan. El plan de Dios siempre será mejor. Ahora, como el pastor Moisés compartió la semana pasada, Herodes permitió que su miedo dirigiera su plan. Él no se controlaba. Aquí está mi miedo, así que aquí está mi plan. Pero ¿sabes qué? Es entonces cuando Dios te dice, hijo, yo tengo otro plan mejor para ti. Y solamente sabe que nos queda una decisión. ¿Me aferro y trabajo en el plan que yo quiero o sigo el plan de Dios? Y ¿sabes qué? La opción número 2 es mejor. Y esto es lo más interesante que quiero que tú pienses. Cuando realmente escuchas tú lo que el ángel le dice a María, a Zacarías y a José, los ángeles alguna vez abordaron incluso los problemas que deberían haber tenido miedo de revelarlos. O sea, en otras palabras, yo pienso que los mismos ángeles, ¿verdad? Cuando le dicen a María, vas a quedar embarazada, que María se asusta, dice que tuvo temor. O a Zacarías decirle que la esposa que ya tenía edad avanzada, ahora quedaría embarazada y sería él un padre ya en edad avanzada. Y no nada más eso, quedaría mudo, no podría hablar hasta que el hijo naciera. Y ahora José le está diciendo el Señor que acepte a María aunque es una mujer que ya está mancillada. O sea, que trae un bebé en el vientre que no es de él. No sabemos, ¿verdad? Lo que José pasó por su mente. No sabríamos incluso, ¿verdad? Saber lo que los padres iban a murmurar de María cuando le contaran la historia. No sabemos lo que la comunidad diría. Los ángeles, en otras palabras, no cubren todos los detalles. Solo hay una cobertura que viene de parte de los ángeles. Y aquí lo que él dice, no teman. En otras palabras, no tengas temor. Aunque no sé todo lo que está por delante para ti, pero el Señor te dice que no temas porque Él estará contigo. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa? ¿Qué podemos concluir de esto con detalle? Bueno, la palabra nos dice, ¿verdad?, que Dios es el que da todas las piezas, aunque sean muy críticas, Él nos da todo lo que necesitamos para resolver cualquier problema. El versículo 20 de Mateo capítulo 1 es cuando el ángel le dio la pieza más crítica a José. O sea, seguir el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es lo mejor que podemos hacer. Pero puede que no sea fácil. ¿Sabes qué? Incluso va a ser difícil. Pero lo que el ángel está diciendo a José es que no temas, que no debemos de tener temor. Y ahí es donde vamos a entrar al versículo 22 nuevamente y versículo 23. Y dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, José repentinamente se encuentra en medio de la historia de Dios. Y estas palabras, hermanos, fueron dichas alrededor de 740 años antes en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. De repente se dio cuenta de que él estaba en la historia de Dios. ¿Sabes qué? Y no era algo distante, sino extremadamente personal. Se trataba entre José y Dios. Lo que José quería y lo que Dios ordenaba. ¿Okay? Primeramente se trataba de él. ¿Qué haría? ¿Qué diría la gente? ¿Cómo reaccionaría cuando la volvieran a ver ahora y María estaría embarazada? Entonces ahora sí nos dice que ya no se trataba de él. Se trataba de Dios, en otras palabras. La historia de Dios comenzaba. Ahora, ¿cómo encajaba esa historia en su vida? Y hay que entender que aquí el personaje principal es Dios. Tenemos nosotros a pintar nuestras vidas como si fuéramos nosotros el personaje principal. Y ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. En tu historia, Dios es el personaje principal.
En mi historia, Dios es el personaje principal. Por eso es que tenemos que recordarles a todos aquellos que conocemos que el personaje principal de su historia, de su vida, es Dios. Debemos dirigir a todos a que piensen que Dios es la persona más importante en cada uno de nuestros planes. Y por eso es que debemos de recibir la recepción de la palabra de Dios, porque fue la recepción de la palabra de Dios la que dirigió a José. ¿A qué? A que no temas. ¿Por qué no temas, Emanuel? ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que la palabra nos dice. Eso sigue siendo cierto hoy para ti y para mí, hermanos. Dios aún está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, no debemos de tener temor. Debemos de abandonar todo temor, toda angustia, toda aflicción. El versículo 24, llegamos ahí cuando dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa. Yo quiero que entiendas, la palabra dice, cuando despertó. No lo meditó, o sea, no se levantó y dijo, ¿fue una realidad? ¿Soñé o no soñé? ¿Verdaderamente fue esto lo que oí en mi sueño? ¿Era el ángel de Dios el que me habló? Dice que inmediatamente no se sentó a pensar en ello. No envió un mensaje por texto a sus seguidores por medio de Facebook o Instagram a ver qué pensaban o qué lo aconsejaban. Dice que él lo hizo inmediatamente, o sea, no pensaba en lo que los demás iban a pensar, sino que fue y dice, y se llevó a María a su casa. Ahora, yo quiero que entiendas, esto requirió de mucho valor de parte de José. ¿Por qué? Porque no había tolerancia sobre una mujer que quedara embarazada antes del matrimonio. Y ciertamente, él sabría que el vecindario vendría murmurando, susurrando chismes. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios habla, hay que hacer lo mismo que José. José eligió levantarse en lugar de huir. José y María no eran personas extraordinarias, hermano. La palabra nos dice que eran personas comunes y corrientes. En otras palabras, personas pobres. No había nada en particular en las vidas de ellos, simplemente que eran personas regulares. Pero ¿sabes qué? Ambos respondieron a Dios cuando Dios habló. María y José eligieron la fe sobre el miedo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han dicho frases como tal. Si Dios me dijera algo audible, Señor, yo te haría caso. O Dios, muéstrame una señal. Hazme un milagro y nunca más me apartaré de ti. Yo quiero que medites en eso, porque sabes que ya ha sucedido en la historia. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Adán y Eva dice que vivían en medio de Dios y que Dios se paseaba con ellos en el jardín. Pero ¿sabes qué? Se ocultaron de Dios cuando pecaron. ¿O qué me dices de Moisés? Del pueblo que él sacó de Egipto, que Dios los hizo pasar por el mar en tierra seca. Y en cuanto Moisés subió por 40 días al cerro, el pueblo se hizo una imagen con el oro, con sus alhajas, y adoraban a ese toro. Se olvidaron de Dios. ¿O qué me dices de los discípulos, los 12 discípulos que estuvieron con Jesús día a día por 3 años, que miraron hacer milagros, que miraron a sanar a ciegos, a cojos, que escucharon a Jesús predicar todos los días? Pero que inmediatamente después de que Jesús fue arrestado, se esparcieron. Lo abandonaron. ¿Sabes qué? El miedo es uno de esos mayores enemigos de la fe. Y hay 3 cosas que podemos hacer. 3 cosas que podemos hacer sobre el miedo a la luz de la historia de José. Y la primera que podemos hacer es el número 1, cuando surja el miedo, ¿sabes qué? Ve a Dios. Cuando tengas miedo, ve a Dios, habla con Él. Ora, escucha, lee su palabra. Cuando Él hable, ¿sabes qué? Responde. La número 2 que tú puedes hacer es cuando entregamos nuestros temores a Dios, Él nos libera. ¿Sí? Cuando Dios nos habla en el momento del temor, Dios lo quita cuando tú respondes. ¿Sabes qué? El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Ahora, ¿recuerda la historia que inicié cuando di inicio en este sermón? ¿Recuerdas que salí de la oficina de migración? Yo quiero darte una perspectiva de lo que estaba pasando en mi vida. Yo quiero poner verdaderamente delante de ti mi situación. Yo no tenía transporte, o sea, no andaba en un vehículo. Yo dependía del transporte público. Yo me encontraba en la ciudad de Pomona.
pero vivía en la ciudad de Ontario. La persona con la que yo había vivido por 3 meses se encontraba en la ciudad de Los Ángeles. No había manera de que yo llegara a Los Ángeles para buscar esa carta que se necesitaba. Pero un hermano de él que vivía aquí en Rancho Cucamonga, que me había dicho: Sergio, si tú ocupas algo, no dudes en llamarme. Pero ¿sabes qué? Había un problema. Ese día era el día de descanso de él, y en su descanso de él, para la 1 de la tarde, ese hombre ya estaba embriagado. ¿Y cuál era la oportunidad que yo lo pudiera encontrar para que él viniera a mi ayuda? Cuando él vivía en Rancho Cucamonga, aunque yo quisiera tomar el transporte, no pudiera haber llegado en las 4 horas que el oficial me había dado. Así es que cuando yo salí de la oficina, yo sabía que mi oportunidad de recibir mi residencia estaba en el suelo. Pero yo escuchaba a mi esposa que me decía: mi hijo, lo vamos a poder hacer, no te preocupes, Dios nos va a ayudar. Y ¿sabes qué? Cuando yo, porque no tenía celular, no había celulares, al menos yo no tenía acceso a uno, dependía del uso de celular o de teléfono público. Y cuando yo agarré ese teléfono y hice esa llamada, y me contestó Javier y me dice: ahorita voy, no te preocupes. Y ¿sabes qué? Yo pude regresar delante del oficial antes de las 4 de la tarde con la carta notariada. Y para mi sorpresa, cuando yo estoy en esa ventana con el oficial entregándole la carta, él me abrió el expediente y me dijo: ya estabas aprobado. Yo solamente quería saber si podías traerme esta prueba. ¿Escuchaste? Cuando entregamos nuestros miedos a Dios, Él nos libera. Yo quiero que eso esté confirmado contigo. No temas, no tengas temor, entrégale sus temores al Señor. Podemos confiar en que la Biblia y cada palabra de ella es verdad. Hermanos, no tendremos ángeles hablándonos actualmente, pero tenemos su palabra. Ahora, tenemos a Dios, incluso Dios puede decirnos más que un ángel pueda decirnos a nosotros. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, la palabra dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, hechos tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. En otras palabras está diciendo: hermanos, tú tienes a Jesús. Tú tienes acceso a su palabra, o sea, la Santa Biblia. Dios nos llama a guardar su palabra, hermanos. Dios nos llama a buscar el refugio y la solución por medio de su palabra. Él quiere que la atesoremos en nuestros corazones, que la leamos, que la estudiemos y que la meditemos. Él nos ha dado todo lo necesario para vivir con Él en armonía, para que podamos vivir sin ansiedad. ¿Sabes qué? La única solución para el miedo es conocer personalmente a aquel que dijo: no temas. Imagínense, hermanos, yo quiero que pongas atención. Imagínense si fuéramos una iglesia llena de personas que eligieron inclinarse a escuchar a Dios cuando el miedo les surge. Imagínense si fuéramos que la próxima vez que lo golpeara la vida, soltara lo que el miedo le impidiera hacer y que solamente le dijera sí a Dios. ¿Sabes qué? El miedo destruye. El miedo es una herramienta importante que el enemigo usa en contra de nosotros. El miedo es el mentiroso. El miedo te quitará el aliento. El miedo, ¿sabe qué? Te detendrá de seguir tus pasos hacia el frente. El miedo te robará el descanso y te robará la felicidad. El miedo te arrojará tu miedo al fuego. Y ¿sabes qué? El miedo puede ser la arma más poderosa del enemigo. Pero yo te quiero decir algo. Dios quiere liberarte del miedo. ¿Por qué? Porque Él vio a su Hijo Jesús para liberarte verdaderamente, para hacerte libre de pecado, en otras palabras, para liberarte de las mentiras, para liberarte de la desesperanza, para liberarte de los temores, para liberarte de ti mismo. ¿Ok? Dios quiere liberarte incluso del agarre que el enemigo tiene contigo. Libérate de esas emociones erróneas. Libérate de todos los temores. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad puestos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, la única solución para el miedo es conocer personalmente a aquel que dijo, no temas. Yo espero que la palabra haya llegado a tu corazón. ¿Sabes qué? Hoy tendrás la oportunidad de abandonar tus miedos si ya conoces a Jesucristo, pero aún todavía no confías realmente en que Él es el único que puede quitarte toda atadura en esta vida, para que pueda limpiarte de todo temor. Tú puedes hacerlo ahora. Ven a Él. O incluso para ti, tú que todavía no has confiado en Jesús, hoy puedes recibirlo para que Él sea el que te guíe, para que puedas vivir libre de temores. Es cierto, tendrás pruebas y seguirás teniendo ataduras en este mundo. Pero si aceptas a Jesucristo será mejor, porque ya no lucharás con tus fuerzas, sino que podrás luchar con el poder de Jesús. Yo voy a hacer una oración. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y voy a orar. Voy a orar por las dos. Voy a orar por las personas que todavía no confían, que ya conocen de Jesús, pero que todavía no confían de que Él sea la fuente para vivir una vida fuera de ataduras. Y voy a orar por aquellos que aún no conocen a Jesucristo, pero que hoy le pueden decir, sí, Señor, ven, entra en mi corazón, toma el control de mi vida. ¿Me acompañas? Vamos a hacer una oración. Tú dile, Señor Jesús, yo te conozco y sé que tú vives en mí. Pero he desconfiado y no te he dejado obrar en mi vida para que tú seas el que controle mi corazón y que me alejes toda amargura y todo temor de mi vida. Señor, ayúdame a confiar en ti y a creer que tú eres el único Dios verdadero para que yo viva una vida libre de ataduras. Ahora, y si tú no has recibido a Cristo y hoy lo quieres hacer, dile, Señor Jesús, hoy yo te abro mi corazón y yo te invito para que tomes el control de mi vida. Permíteme vivir una vida que te satisfaga a ti primero. Acéptame como Señor, como hijo tuyo, y permite que seas mi Señor y Salvador desde ahora y para siempre, en el nombre eterno y poderoso de Cristo Jesús. Yo te quiero agradecer si hiciste esa oración y te quiero invitar para que nos mandes un texto a pasos al número 909-281-7797. Alguien se estará comunicando contigo. Queremos agradecerte por tu presencia. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Hasta pronto, Sunrise.